Hola Escorpio, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a comenzar con tu lectura general. Recuerden que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Aquí Escorpio, con este 8 de copas, se ve que muchos de ustedes van a estar abandonando algún trabajo, alguna inversión, algún proyecto que no les está rindiendo lo que ustedes querían que les rindiera, o simplemente no le estaban pasando bien. Ustedes deciden pues marcharse, deciden continuar. Aquí no es que te expulsan de tu trabajo, aquí no es que te arruinas por una inversión o un negocio, no. Aquí simplemente tú sientes de que ese tiempo se acabó y que debes continuar tu camino, que debes seguir adelante y simplemente abandonas ese puesto laboral o simplemente abandonas esa inversión o ese negocio que estabas haciendo. Esto también, por las cartas que vienen acá, me sugiere que es posible que ustedes estén cambiando de puesto laboral. Si tienes actualmente algún trabajo, puede ser que decidas o estés pensando en abandonarlo para irte hacia otro trabajo que te están ofreciendo mejores condiciones laborales o muchísimas más ganancias económicas. También podría referirse a que tú estuvieras haciendo un empleo y un negocio o una inversión, un pequeño emprendimiento, y tú decides, pues bien, mi emprendimiento o mi negocio ya me está dando frutos, ya puedo dejar mi trabajo. Así que me voy de aquí y voy a continuar con este negocio que es el que me va a estar generando muchísimo dinero. Y ese mucho dinero viene acá precisamente por este as de oro. Por eso les decía, van a abandonar algo porque aquí viene una oportunidad con mucho más capital. Podría referirse a un nuevo empleo con mayores ingresos. Puede referirse a una inversión que ustedes estén haciendo, algún negocio, y ustedes van a estar viendo pues que le rinde muchísimo más, que va a haber una entrada considerable de dinero, ¿ok? Aquí si es un negocio, aquí van a venir chorros de clientes, van a venir muchísimos pagos. Si es un nuevo empleo, pues en este empleo te van a pagar súper, pero súper bien. Aquí entra dinero y entra dinero en abundancia. Y esto es algo que te va a estar llegando de forma inesperada. Esto no es algo que tú lo planificaste o lo tenías planificado de decir, no, en tal fecha yo voy a dejar mi trabajo porque voy a comenzar mi pequeño negocio, o en tal fecha yo voy a abandonar mi trabajo porque me voy para otro empleo. No, esto es una oportunidad que se te aparece, una oportunidad inesperada de mejorar tu situación económica y pues nada, deberías estar tomándola. Bueno, deberías, no sé hasta qué punto, ustedes tienen que pensarlo, ¿ok? Esta oportunidad económica, por supuesto, cuando hay mucho dinero en juego, hay muchas responsabilidades y muchas ataduras. Así que este trabajo que te trae grandes ganancias, te va a traer también posibles grandes responsabilidades, ataduras a un horario, cumplimientos que tienes que hacer X cantidad de cosas en un tiempo definido. Que incluso si te enfermas tiene que ser únicamente que estés grave muriéndote en el hospital para que no vayas. Es algo que requiere una responsabilidad muy grande, así que vas a estar presente ahí todo el tiempo. Si es un negocio por tu cuenta, sí va a haber mucho dinero. Es posible también que haya muchos clientes, por ejemplo, pero aquí vas a tener que cumplir con todos estos clientes. Son ataduras que tienes que cumplir sí o sí. Es como una esclavitud horaria o una esclavitud diaria, que hay una atadura contractual y te exige que tú estés disponible 24/7. Aquí también existe el riesgo de generar algún tipo de gastos muy altos debido a este dinero que te va a estar entrando. También podría ser eso. Si te entra mucho dinero por algún trabajo, si te entra mucho dinero por una fase de clientes que vengan en demasía, pues aquí tú podrías estarte viendo contra, tengo muchísimo dinero, voy a comprarme, no sé, un carro, voy a comprarme X cosas. Y podrías estar generando una deuda económica que podrías ser incapaz de renunciar a esta entrada de dinero que vas a tener ahí, que aunque no te guste después, aunque tú no quieras continuar, podrías tener que continuar porque vas a establecer algún tipo de deuda, algún tipo de ataduras que tengas que pagar después. Entonces, cuidado con lo que tú haces. Sí, señores, realmente cuando uno recibe mucho dinero de algún puesto de trabajo bueno, de algún negocio que te va a estar rindiendo, pues por supuesto, lleva ataduras. Tienes que estar ahí 24/7. Es el precio que hay que pagar, pues, precisamente por tener estas entradas de ingreso. Pero también tengan cuidado
con los gastos que hacen basados en esa entrada de dinero, ¿ok? Vamos acá. Escorpio, aquí este 5 de copas me dice que ustedes están sintiendo el dolor antes de que ocurra. ¿Por qué? Porque aquí ustedes saben que van a obtener buena cantidad de dinero y que van a estar atándose de alguna forma. Entonces estas ataduras que se refiere el diablo aquí perfectamente podría ser a gastos económicos muy fuertes que generen deuda. Cuando uno quiere comenzar algún tipo de negocio, algún tipo de inversión, pues a veces tienes que pedirle créditos a los bancos, tienes que pedir algún préstamo bancario y eso no solamente te dejaría tus gastos en cero, sino te los dejaría pues en rojo. Aquí tú ves que vas a poder empezar ese negocio, pero tu dinero pues va a fluctuar y va a fluctuar bastante. No vas a perder todo o no lo vas a tener que entregar todo, pero sí aquí tendrías que hacer un gasto bastante fuerte. Y esto te puede estar generando ansiedad, angustia, dolor y sintiendo que es una pérdida. Porque es muy posible que algunos de ustedes no vean los negocios como que cuando tú gastas dinero lo que estás haciendo pues es una inversión, no es una pérdida de dinero. Pero aquí tú lo estás viendo a modo de pérdida y no en modo de inversión. Si es que te vas a mudar te vas a cambiar para un nuevo empleo, vas a cambiarte de trabajo, pues aquí podrías estar pensando de que sí, te vas a cambiar por un trabajo mejor, pero esto podría ser que, no sé, que ese mes no cobraras y que tuvieras algún tipo de pérdida económica. Sin embargo, te estás enfocando en la pérdida que tendrías a corto plazo y no en los beneficios que te va a poder dar esto a largo plazo. Así que aquí estás como que pensando muy en corto o muy en pérdida y no pensando en que esto puede ser una inversión o simplemente es algo momentáneo de lo cual vas a poder pues salir y muy beneficiado. Y la suma sacerdotisa pues acá me está diciendo que aquí es donde las cosas van a estar cambiando. Aquí se te va a estar revelando o vas a estar pudiendo ver de que esto es una inversión. Aquí te demuestra que la pérdida no es tal. Aquí hay información que podría estar saliendo a la luz y vas a estar entendiendo por qué este dinero tuviste que darlo o por qué este dinero hay que darlo. Aquí la suma sacerdotisa pues te trae información que hasta ahora tú no habías visto, información que estaba oculta e información que te va a dar muchísima ventaja. Hay veces que hacemos algún tipo de negocios o pasa algo y perdemos también X cantidad de dinero. No solamente tiene que ser una inversión, realmente quizás sí vaya a ser una pérdida. Pero como yo siempre digo, dinero que se pierde es dinero que se invierte, sea como sea. Eso fue lo que te costó aprender esa lección. Si tú comienzas a ver las cosas, las pérdidas, si comienzas a ver las cosas desde otro enfoque diferente, la vida te cambia muchísimo. Si has perdido algún dinero o si lo vas a perder en los próximos días, no lo veas como una pérdida, velo como una inversión, velo como un gasto, velo como lo que te costó una clase de aprendizaje que la vida te dio. Y simplemente al tener esta información, eso sería lo que te costó obtener esta información que te va a ser revelada. Aquí había algo que está oculto y tú vas a tener el conocimiento de esto. Y gracias a eso, acá vas a poder estar planificando qué hacer a futuro, hacia dónde dirigirte, hacia dónde ir, para dónde continuar. Aquí con este 2 de bastos, ustedes van a estar observando, van a estar planificando. Aquí pasas de ser la víctima de las circunstancias, la víctima de perdí esto, a ser quien planifica sus próximos pasos, a ser quien decide, a ser el dueño de las decisiones que toma. Aquí esto indica que tras entender lo que pasó tras la revelación de la suma sacerdotisa, tú estás listo para el siguiente paso en tus negocios, pero desde una base muchísimo más sabia y muchísimo mejor, donde vas a estar viéndolo todo absolutamente claro y con detalles. Aquí va a ser una decisión que vas a tomar, pero una decisión informada. Vamos ahora para el paje de copas, por favor, Escorpio. Aquí sale este. Sí, pero las cartas están al derecho. Yo no suelo leer cartas invertidas, pero bueno, aquí con este 2 de espadas al revés,
me está queriendo decir que definitivamente muchos de ustedes se van a tener que ver en la obligación de quitarse alguna venda que tengan en los ojos, van a tener que ver la realidad. Acá van a dejar de estar protegiéndose, van a dejar de ignorar. Aquí ya no pueden mantenerse neutral. Aquí esta información que entra con la suma sacerdotisa los va a estar obligando a ver la realidad. Así que esta información que sale los hace pues tener que actuar, tener que salir de su zona de confort. Y el caballero de oros esto me está diciendo que esto es una situación que se va a mover lenta. Aquí hay un movimiento económico, laboral posiblemente, pero que va a ser una transición suave. Esto puede traerte ganancias, puede traerte seguridad económica, pero es lento. Esto viene con cautela, viene con muchísima estabilidad. Pero no es que no se mueva, sí se mueve. El caballero de oro sí se mueve, pero se mueve de forma desesperante. Esto llega seguro, llega poco a poco, pero llega que tú dices, ¿llega o no llega? ¿Qué va a pasar? ¿Llega o no llega? Pero sí, llega, pero llega extremadamente lento. Lo que sí es algo seguro, es algo estable y algo que promete muchísimo, pero es un movimiento, repito nuevamente, con cautela y muy lento. Y el paje de copas, pues definitivamente acá, este paje de copas me está diciendo que aquí esto podría ser una propuesta emocional, pueden ser mensajes. Aquí puede ser una conversación, pueden ser nuevas propuestas económicas y propuestas que te van a estar gustando hacer. Así que definitivamente esta propuesta, esta oportunidad que viene acá, sí podría estarte gustando hacerla. O simplemente puede ser que venga esta oportunidad y otra más que tú tengas que tomar una decisión sobre cuál de ellas es la que vas a hacer. Así que, señores, aquí a muchos de ustedes lo veo tomando algún tipo de decisión. Aquí es posible que en los próximos días se les presente esta propuesta emocionalmente atractiva, buena. Y definitivamente ustedes estén pensando en hacia dónde ir. Aquí se van a estar marchando y van a estar planificando qué es lo que voy a hacer próximamente, hacia dónde me voy a dirigir, y hay propuestas económicas muy buenas. Así que definitivamente aprovechenlas. Vamos ahora con el oráculo de Keeper para ustedes. Para muchos de ustedes, Escorpio, aquí la base estable de ustedes, su casa, quizás su trabajo, se va a estar viendo afectada en los próximos días y va a necesitar que intervenga una persona oficial, una persona de autoridad, alguien que ponga las cosas, los puntos sobre las íes. Y esto es posible que tenga que ver con algún tipo de robo de identidad, algún tipo de pérdida, algún problema, algún conflicto. Aquí hay alguien que va a estar interviniendo pues a favor de ustedes, y esto es un asunto que es posible que vaya a corte. Aquí hay un proceso formal. También podría referirse no solamente a algo que se resuelva dentro de una corte, dentro de un juicio, también podría estar siendo resuelto de forma externa. Aquí también puede referirse a un juicio laboral que no necesariamente sea llevado pues a corte, o algo referente al dinero que no necesariamente se lleve a juicio, sino que se resuelva fuera de esto. Lo que sí va a estar interviniendo alguien con autoridad, alguien con muchísimo poder. Y por supuesto es evidente, es obvio que debido a toda esta situación ustedes van a estar preocupados, van a estar bastante angustiados al respecto, que van a sentir ansiedad por esto que ha ocurrido y van a estar a la espera de los resultados. Aquí hay una carga mental muy fuerte en espera de estos resultados que van a salir a beneficio de ustedes, porque acá me sale la carta del regalo. Así que definitivamente esto se va a estar resolviendo, Escorpio, a favor de ustedes. Aquí hay una compensación, aquí hay una devolución, aquí hay un beneficio inesperado, aquí hay una resolución favorable para muchos de ustedes.
Como siempre les digo, esto no necesariamente tiene que ser en el plano terrenal, en el plano conocido. Podría estarse gestando esto en el plano espiritual para aquellos que crean esto. Los que no, pues se me quedan en la tierra, pero los que sí, pues definitivamente esto podría significar que algo desajustó tus bases, tu estabilidad en casa, por algo que les ocurrió, y alguien en el plano oficial, en el plano astral oficial, va a estar interviniendo por este robo, por esta pérdida que alguien te ocasionó. Y por supuesto esto va a llevar a la ley de causa y efecto, que definitivamente a ti, lamentablemente, por supuesto, te está generando preocupaciones, y definitivamente se va a estar resolviendo que todo esto salga a favor de ustedes y reciban un regalo y reciban una compensación por esto que les ocurrió. Así que aquí termina en beneficio y en compensación. Como les estaba diciendo con el 5 de copas acá en esta lectura, vean las pérdidas como un dinero que pagaron para aprender algo. Vean las pérdidas como un dinero que dieron para poder beneficiarse en el futuro. Vean esas pérdidas como una inversión. Cuando ustedes cambian el modo en que ven las cosas, pues la vida literalmente les cambia muchísimo. Vamos ahora con el oráculo de los ángeles de la abundancia para ustedes. Aquí, Escorpio, con esta carta te dicen que cuando ahorras sistemáticamente dinero para tu futuro, lo estás protegiendo. Le haces un gran favor a tu futuro al ahorrar dinero con regularidad. Forma parte del cuidado de ti mismo y es una vía para sentirse seguro mientras te centras en tu propósito vital. Cuando tenemos algún tipo de colchón económico, pues si las cosas te van mal, sabes que vas a tener cierta seguridad económica, pues en este tipo de ahorros. Si me dices, a mí no me alcanza el dinero para ahorrarlo, pues definitivamente recuerda esta frase y repítemela en los comentarios. Tengo más dinero entrando que saliendo. Tengo más dinero entrando que saliendo. Y nos vemos en el próximo video, Escorpio. Hasta la próxima.